La iglesia que Jesús vio una iglesia poderosa. Y una iglesia poderosa está constituida, está hecha de hombres y mujeres con una identidad correcta en Dios. Y una de las cosas que tenemos que aprender a hacer nosotros es a sentarnos, a subirnos al monte profético y poderle decir a mi vida y a mi vida de los míos, que los míos ni yo repetiremos los errores del pasado. En el nombre de Jesús, dígalo conmigo, en el nombre de Jesús, yo no fui creado para repetir los errores del pasado. Mira a la persona que está a tu lado y díselo: no fuimos creados para repetir los errores del pasado. ¿Usted lo cree en esta mañana? Tú no eres cualquier cosa, tú eres gloria de Dios andando en la tierra. Amén. Dale un aplauso a ese Dios que le servimos. Gracias. Pueden sentarse. Luce, por favor. Gloria a Dios. Los niños pueden pasar a su clase. Si usted no tiene el boletín, usted pide el boletín. Levante la mano y te van a hacer llegar el boletín. Me queda un poco a mí. Gracias. Y quiero que vayamos a la escritura en Mateo capítulo 13. Quiero excusarme con algunos de ustedes porque a algunos de ustedes en esta mañana le pasé por el lado nada más y seguí caminando. No me siento muy bien de salud, estoy medio agripado y entonces pues pido perdón y pues lo mismo quisiera hacer cuando se termine esta reunión, desaparecer por ahí sin tener contacto con ustedes. ¿Está bien? Pero estoy contento de verlos a ustedes en esta mañana y creo que estamos en un tiempo hermoso. Estamos hablando de la iglesia que Jesús vio, y la semana pasada hablaba yo referente a la iglesia que Jesús vio, a la radiografía que Jesús le hizo a la iglesia. ¿Se acuerdan de eso en el capítulo 2 y 3 del libro de los Apocalipsis? Es donde vimos nosotros a Jesús hablando a Juan y diciéndole a Juan: yo soy. Y después el domingo, creo que fue por la noche o el lunes, no sé cuál de los dos días, me senté con mi hijo José en la casa y le dije: mira, hijo, este mensaje de Apocalipsis es tan abarcador que si nos entráramos simplemente en las primeras frases que dice el apóstol, cuando Jesús le habla al apóstol y le dice: dile y escribe, aquel que fue o el que tiene en su boca, o aquel que fue resucitado, y cada mención que tiene la apertura del mensaje es un mensaje en sí. Luego lo que le dice a la iglesia positivo, y luego lo que le corrige a la iglesia. Entonces el mensaje del domingo pasado era muy extenso. Yo espero que usted lo haya asimilado y que usted lo haya entendido, pero en esta mañana yo te quiero hablar de la iglesia que Jesús vio.
La iglesia que Jesús vio no es una iglesia en derrota. Por eso nosotros tenemos que aprendernos a vernos en victoria. Nosotros tenemos que tenemos que subir nosotros nuestro nivel de intimidad con Él, para que ese nivel de intimidad con el Padre es el que va a subir mi identidad en Dios. Cuanto más de Dios tengo, más me parezco a Él. Pues si más me parezco a Él, más pienso como Él, más actúo como Él, más veo la vida como Él, más creo que yo puedo hacer, como dice la Escritura, y cosas mayores harán en mi nombre. Entonces, en esta mañana dice la Escritura en Mateo capítulo 13, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura de una mujer. Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábola. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así que se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábola. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Y cuando usted mira lo que está hablando Jesús, está hablando de la levadura. Y yo he escuchado muchísimos mensajes referentes a la levadura, y la mayoría de todos los mensajes, cuando se habla de la levadura en la Biblia, son mensajes que van a hablar referente al pecado, o mensajes que van no son positivos, en otras palabras, no toman la levadura como algo positivo. Quería pasarle hasta un video mío haciendo pizza, porque yo puedo hablarte un poco de levadura y te puedo hablar un poco de la masa, porque sé hacer la masa. Por la gracia de Dios sé hacer la masa, sé hacer tengo toda la fórmula, y todavía sé hacer pizza. Hice un video en Puerto Rico que creo que lo pueden ver en Facebook, no sé, pero creo que lo pueden ver en Facebook. Si no, llámenme y por $5 lo pueden ver. Y en ese video estoy haciendo pizza y uno de los que me está tomando el video dice: parece que en San Diego tiene una pizzería todavía, porque están hablando de que todavía me quedan la habilidad. Gracias a Dios por eso. Pero la levadura es importante en el proceso para hacer una masa. La levadura, ya sea fresca o seca, es un cultivo bacteriano que durante un proceso que conocemos como la fermentación hace que la masa de harina crezca y se oxigene. La levadura está viva aunque esté inactiva. Aunque ella está inactiva, esa levadura está viva. Se activa cuando se quiere usar. La levadura seca se activa o se realiza o se revitaliza hidratándola al mezclar con el resto de la masa. Y la levadura fresca se activa solo al exponerse a una temperatura ambiental durante el día. Cuando hablamos de la levadura en términos bíblicos, se está hablando, usualmente viene a la mente de la gente una expresión negativa. Por ejemplo, Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 6, en el capítulo 16, para los que quieran anotar, Mateo capítulo 16, versículo 6. Dice, Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y si nos vamos al versículo 12, entonces entendieron que lo que le había dicho era que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando miramos lo que dice Éxodo, está hablando también de que no te contamine, y está hablando de una limpieza espiritual.
Y si nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Corintios 5:8 dice: así que celebrando la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces usted está viendo ahí que todas las expresiones que estamos viendo en estas citas bíblicas, lo que están hablando es de efectos negativos referente a la levadura. El capítulo 13 completo, si usted busca el capítulo 13 de Mateo, usted va a ver un sinnúmero de parábolas de Jesús, y así él les hablaba a ellos. Ahora, la verdad de la levadura es la palabra que es el reino de los cielos. Sus verdades y sus principios son sus enseñanzas. Es semejante a la levadura. La levadura es un agente de crecimiento. ¿Qué es la levadura? Es un agente de crecimiento. Dígalo conmigo, la levadura es un agente de crecimiento. Por lo tanto, vamos a darle un giro a esta parábola y a esto que Jesús está hablando a una manera positiva. Entonces tú y yo podemos ser levadura, porque tú y yo somos agentes de ¿qué? De crecimiento. ¿De qué somos tú y yo? ¿Agentes de qué? Somos agentes de crecimiento, ¿verdad que sí? En todo el sentido de la palabra. Somos agentes de crecimiento al casarnos. Somos agentes de crecimiento al comenzar a trabajar y tener nuestro salario para crecer cosas. Pero en el reino nosotros tenemos que aprender que nosotros somos agentes de crecimiento en el reino. Y cuando Dios habla del reino, Él habla de un gobierno. Y Él está hablando de que este gobierno, que es el reino de Dios, va a llegar hasta las naciones. Este gobierno de Dios va a llegar a las leyes, va a llegar a las verdades, va a llegar a los principios. Este gobierno de Dios es un conjunto de valores y de creencias, de normas que orientan y regulan la vida de una persona o de una organización. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura y en nuestra forma de pensar y en la forma de conducirnos. No podemos hablar del reino si no hemos experimentado una transformación del reino. Una de las cosas que muchas veces nos pasa a nosotros y tenemos que entender que estamos en un proceso. Una de las cosas que tengo que entender que mi prójimo es mi próximo, y este prójimo y próximo está en un proceso. Yo no puedo pretender de que él sea perfecto. Yo no puedo pretender de que la otra persona sea perfecta. No somos perfectos. En la radiografía que Jesús hace del libro de Apocalipsis, Jesús enseña que la iglesia no es perfecta, el perfecto es Él. Entonces, cuando yo tengo esta manera de pensar, perdónenme. Cuando yo adquiero esta manera de pensar, ¿qué me va a ayudar en esto? ¿En qué me va a ayudar? Me va a ayudar en una de las problemáticas existenciales con el matrimonio. Una de las cosas más problemáticas en el matrimonio es la comunicación. Es aceptar que la persona que se casó conmigo es diferente a mí. Y de esto no quiero hablar mucho porque para el mes de enero, a finales de enero y febrero, voy a estar hablando una serie completa de la familia. Voy a hablar de la familia, voy a hablar del matrimonio, voy a hablar de cuán importante es que nosotros aprendamos a aceptarnos y entender que somos diferentes. ¿Sabe? Mi esposa y yo no somos iguales, gloria a Dios. Imagínate dos personas eléctricas viviendo juntos. Pues es una locura. No son compatibles, porque la compatibilidad lo que hace es que lo que hace el matrimonio y lo que Dios creó de nosotros es que nosotros seamos diferentes, porque uno completa al otro. Uno va a suplir las necesidades que el otro tiene. Y lo mismo pasa en la vida de la iglesia. En
En la vida de la iglesia, ¿qué debemos entender? Debemos entender que todos los hermanos no pueden ser igual que yo. Que todo el creyente que está a tu lado no tiene que ser tan perfecto como tú lo eres. Gloria a Dios que tú eres perfecto. Pero tú no exijas perfección en tu hermano. Si tú eres perfecto, pues mira, dale gloria a Dios y bésate tú solo en una esquinita. Y date un cariñito y tómate un selfie tú solo. Porque tú eres perfecto y porque tú eres bueno. Qué bueno es eso. Ahora, cuando entendemos nosotros que el mensaje de Cristo no es un mensaje, el mensaje de Jesús en aquella época no fue un mensaje político. No fue un mensaje a las masas para establecer una política, sino que él comenzó hablando del reino. Y hay porciones bíblicas que en Lucas capítulo 17, en el versículo 21, dice que el reino de los cielos entre vosotros está. Hay Biblias y hay traducciones que dicen el reino de los cielos entre ustedes está. Entre ustedes, dentro de mí está. No entre vosotros está. Sino que el reino ya, cuando vino el reino a mí, entonces yo comienzo a ser transformado. Ahora déjame decirte la otra parte, porque se escucha muy bueno esto. Déjame, no soy perfecto, qué bueno. Entonces siempre tengo dentro de mi bolsa la llave de la imperfección. Hermanos, recuerden lo que dijo el pastor, que no soy perfecto. No, tampoco es así. Porque nosotros los que hemos sido transformados debemos de entender que estamos en un proceso, pero que yo no voy a repetir mi pasado, ni voy a permitirle al enemigo que tenga autoridad para que yo repita el pasado de mi familia. Hay una batalla con esto en el aspecto espiritual. Hay una batalla con esto a través de los años. A través de los años se ha hablado de que nosotros cargamos con los pecados generacionales y que cargamos la problemática generacional de mis ancestros, y que una de las problemáticas más existenciales que tengo que batallar es que si mi padre era de carácter fuerte, pues entonces yo soy de carácter fuerte, porque así somos los Hernández. Y yo te podría decir, that's okay, eso está bien, pero déjame decirte una cosa, esa no es la vida del reino. Esa no es la vida del reino, porque una de las cosas que yo le he dicho a ustedes, soy puertorriqueño, siempre digo que soy de Sinaloa, porque con ellos fue que comencé a trabajar en este país. Empecé a trabajar con carpinteros que eran de Sinaloa. El carpintero era de Sinaloa, el patrón de nosotros era de Sinaloa, los ayudantes eran de Sinaloa. Pues yo dije, pues yo también, porque yo no me quiero sentir que no pertenezco. No, pues yo pertenezco. ¿Qué húbole? Así le dije, ¿qué húbole? ¿Qué húbole? ¿Qué ocupas? Me dice, ocupo el desarmador. Y yo me fui a la caja de herramientas y nunca encontré el desarmador, porque para nosotros es el destornillador. Entonces, pues, ¿me entiende? Una pinza perica, una perica. Pues yo jamás supe lo que era una perica, sé lo que es una llave de perro. Pero entonces, ¿qué hice? Me encarné, aprendí y me convertí en uno de Sinaloa, hasta que hablo, dice mucha gente. Pero que te quiero traer este ejemplo es porque cuando venimos a Cristo, entonces hay una gran batalla que tengo que internalizar. Hay un trabajo que tengo que hacer. Tengo que entender que cuando yo vine a Cristo, entonces vino el reino de Cristo a morar dentro de mí. Y si vino el reino, vinieron las leyes del reino. Vinieron los estatutos del rey. Vino un rey entonces a gobernarme. Entonces ahora yo no me puedo gobernar a mí mismo. Tengo que rendirme. ¿Por qué? Porque ahora yo pertenezco a un nuevo gobierno. Por eso es que en la iglesia no existen mexicanos, no existen puertorriqueños, no existen dominicanos, no existen cubanos, no existen
Americanos, ¿por qué? Porque en la iglesia, en la congregación, estamos experimentando la vida del reino. Entonces todos somos una masa. Todos somos lo mismo. Todos somos lavados y todos somos redimidos. Cuando yo miro a un mexicano, ¿cómo lo miro? Lavado y redimido por Cristo. ¿Y cómo yo quiero que el mexicano me mire a mí? De la misma manera. Cuando yo miro a un cubano, que tenemos una hermana cubana aquí hermosa, la miro redimida, lavada, perdonada, justificada. ¿Y cómo deseo que ella mire a todo el resto de la masa? The same. De la misma manera. Entonces nosotros tenemos que entender que ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Pues entonces si Cristo vive en mí, ¿cómo debo de comportarme? ¿Cuál debo de ser mi manera de actuar? ¿Cuál debe ser mi manera de contestar? ¿Cuál debe ser mi manera de relacionarme con los demás? ¿En qué proceso de vida ando? Entonces, yo para poder hablar del reino necesito una transformación del reino. Y esto no te quiero descalificar. Una de las cosas que les hablé a ustedes el domingo pasado es que no nos descalifiquemos. Dios nunca sacó la imperfección de la iglesia a la luz para hacerlo sentir imperfecto y que no dan el grado. No, Él lo hizo ¿para qué? Para que nosotros aceptáramos que aun siendo nosotros así, el amor de Él y el Padre amoroso suple todas esas necesidades para nosotros. Entonces Dios, ¿qué hace con nosotros? Dios dice, está bien, tú eres imperfecto, pero el perfecto ¿quién es? Él es el perfecto. Entonces yo soy amado, aceptado en el amado. Por lo tanto, para vivir la vida del reino, necesito entender que tiene que haber una transformación en mí. Y esa transformación se va a dar a través de ¿qué? A través de la levadura. Una levadura que va a leudar la masa. La masa es lo que se hace pan. La masa representa el mensaje o la palabra sin el poder de transformación. Pero también representa al mundo que los rodea. Ahora, interesante, ¿qué más tiene, qué más hay en este pedazo de parábola o en esta parábola? Hay una mujer y dice que la mujer agarró la harina, agarró la levadura, no dice que agarró el agua, pero agarró el agua y mezcló. Y cuando mezcló los ingredientes, ¿qué hizo? Hizo entonces la masa. El simbolismo de la mujer en la palabra puede indicar varias cosas. Pero una de las cosas que podemos ver como mujer es que la mujer es tipología de la iglesia. La iglesia es la mujer. Cuando usted busca referencia en los manuales bíblicos, siempre hablan negativo aún de que aparezca la mujer en esta parábola. El mensaje del reino está en el mundo que los rodea. Lo que lo conecta a ambos, el mundo que los rodea y el mundo que nosotros estamos viviendo, quien lo conecta es la iglesia. La problemática existencial es la iglesia, porque una de las cosas que vamos a entender es esto. Muchas veces por ahí decimos, qué mala está la cosa. El mundo está bien malo. Las cosas están mal. Sí, pero ¿y qué es la iglesia? La iglesia es el agente de cambio. La gente es la levadura. La iglesia, ¿qué es? La iglesia es aquello que viene a transformar. La iglesia viene a dar esperanza donde no hay esperanza. La iglesia viene a dar fe. La iglesia viene a brindar amor. La iglesia viene a brindar una transformación en la vida del ser humano. Esa transformación en nosotros, ¿cómo va a ser gestada en nosotros? A través del poder del Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos estar aislados de lo que está pasando en el mundo, ni podemos estar pasivos, porque la iglesia tiene que aprender a dejar de ser pasiva, porque la problemática existencial del mundo es tu problema. Si en la colonia donde tú vives hay gangas, es tu problema, porque tú tienes un problema con las gangas viviendo donde tú estás. Si en el lugar donde tú vives hay muchos lugares de alcoholismo, de prostitución, eso te afecta a ti también. Y nosotros no podemos ver las cosas como que
eso está pasando allá, sino que eso está pasando aquí. Eso me está pasando a mí. Yo debo de ser un agente de cambio. Entonces, nosotros nos tenemos que levantar a cambiar nuestra cosmovisión. ¿Cómo veo la vida? ¿Cómo veo el reino? ¿Cómo estoy viendo la iglesia? ¿Cómo estoy viendo todas las cosas a mi alrededor? Qué importante es que donde yo estoy, yo aprenda a hacer luz en medio de las tinieblas. Porque para eso yo fui creado. Yo fui creado para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero ¿qué pasa con la sociedad que se ha estado levantando y la filosofía que se la ha estado transmitiendo a los jóvenes actualmente? Muchos de los jovencitos universitarios dicen, es que mi amigo sea como sea, después que no me afecte a mí está bien. Y si él se siente feliz con lo que está haciendo, adelante, que él siga adelante. Eso es lo que dirá la sociedad moderna de hoy, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios llama el pecado, pecado. Y a lo que no sirve, llama que no sirve. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos ser agentes de cambio? Mire, una de las cosas que nosotros debemos entender, y se los traté de transmitir la semana pasada, es que siempre que Jesús iba a corregir la iglesia, lo primero que hacía era que resaltaba las virtudes de la iglesia. Nosotros debemos de aprender a corregir diciendo primero las cosas buenas de la gente. Y no usar el pero, porque rápido usamos el pero. No sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando yo tuve unas cuantas amigas que me dijeron, somos amigos, pero mi mamá no quiere que yo siga siendo tu amiga. Entonces cuando llegó la tercera que me dijo pero, ya yo sabía lo que venía después del pero. Nos condicionamos. Aprendamos a amar. Aprendamos a hacer aquello para lo cual fuimos creados. La iglesia es agente de transformación. La iglesia de Dios tiene un diseño. No es un diseño pasivo. La iglesia tiene un diseño activo. ¿Cómo podemos nosotros predicar? Una de las cosas que ha pasado, ¿sabías tú que en esta nación se establecieron muchas universidades y las universidades fueron establecidas por iglesias? Fueron las iglesias las que establecieron universidades en este país. Pero hoy día, ¿qué pasó? Hoy día ya no. Ya eso pasó. Ahora, ¿quién establece universidades? Ahora, ¿cuáles son los parámetros? Iglesias establecieron hospitales. Iglesias establecieron centros de rehabilitación. Recuerdo en Puerto Rico un centro de rehabilitación poderoso que se había establecido y lo había establecido una iglesia. Y había tocado casi a Puerto Rico entero. Esas cosas ya no pasan. La iglesia ha caído en un pasivo. Y estamos en tiempo de entender que como levadura no somos pasivos. ¿Qué es lo que ocasiona que seas pasivo? Aquí te voy a dar la clave. ¿Sabe qué es lo que ocasiona que seamos pasivos? Te lo expliqué al principio. La levadura sola es levadura, no deja de ser levadura. Ella está activa, ella no deja de estar activa. Pero ella no funciona si no se mezcla. Entiende este concepto. Lo que tú eres y lo que yo soy. En mi casa, si yo me voy a mi casa y como dice mucha gente por ahí, es que yo creo en Dios a mi manera. Y yo creo en Dios, pero hago las cosas a mi forma. Pues déjame decirte, la levadura está ahí, pero para que la levadura sea activa, te tienes que envolver con otros. Y yo creo que estamos en un tiempo en que cada uno de nosotros pueda captar y pueda entender que en el lugar donde tú estás llamado a modelar la vida de Cristo.
Tú y yo, en la oficina donde por la gracia de Dios estamos trabajando, debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Tú y yo debemos de ser esa gota que separa, esa gotita de aceite que cuando cae se separa del agua. Tú y yo debemos de ser este agente de bendición donde quiera que me paro, donde quiera que me uno. Cuando estoy en un lugar, la gente está hablando negativo, pues yo soy el creyente que debo hablar como positivo. Yo debo de hablar de esperanza, porque yo tengo que estar casi llorando por todas las cosas que van a pasar cuando no ha pasado nada y yo puedo estar viviendo, haciendo que otras cosas pasen. Entonces, una de las cosas que Jesús le está hablando a ellos, sean levadura, aprendan a mezclarse. La iglesia fue diseñada ¿para qué? Para mezclar. ¿Para mezclarse con quién? Con el corrupto. Las iglesias no pueden estar simplemente buscando a la gente buena. Una de las cosas que anhelo como pastor es que un día de esto se aparezca. A mí me trajeron una propuesta ayer. Pastor, ¿por qué Acción de Gracia del año que viene? ¿Por qué en Acción de Gracia del año que viene no asamos pavo, no hacemos la comida, no le pedimos a cada hermano como lo hicimos y nos vamos a la calle y buscamos a los homeless y le damos de comer a los homeless? Fantástica idea. Excelente idea. Debemos de aprender nosotros a llevar a Cristo, a sacar a Cristo de las cuatro paredes, porque Dios en estas cuatro paredes no habita, no puede habitar. Él se lo dijo a David: no me puede contener, un edificio no me puede contener. Tú y yo fuimos creados para experimentar a Dios, pero para llevar a Dios a otro. Simplemente, la gente por ahí, a veces hay gente que quiere cantar en el altar y son desafinados. Entonces yo le digo: hermano, siga orando por nosotros. Entonces otros quieren tocar el instrumento y no llevan los tiempos. Entonces yo le digo: hermano, siga dándole la mano a las personas en la puerta. Entonces el otro quiere predicar y se para y no sabe ni hablar. Pues siga orando por los que predicamos. Pero déjame decirte algo. Aunque yo te esté diciendo esto, hay algo que tú tienes que yo no tengo. Hay algo que tú tienes que te hace único. Y Dios te hizo a ti único y diferente. Y Dios puso y depositó en ti una sustancia de hijo para transmitir la gloria de Él. Entonces, tú nunca te mires que tú no puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Lo único que tú tienes es que abrir la boca y hacerlo y experimentarlo y dejarlo que Dios lo haga. El mundo de hoy necesita, como yo les dije en un mensaje hace unos cuantos años, el mundo de hoy necesita gente que escriba cuentos bonitos. Yo me atrevo a apostar que en medio de ustedes aquí hay alguien que tiene una libreta con algunos cuentos. Que si el perrito se llamaba fulano y mordió a fulana y hay una historia hermosa. Yo me atrevo a apostar lo que sí lo hay. Me atrevo a apostar que hay aquí alguien que ha escrito una buena novela. Una novela de esas de amor. Y se amaron eternamente. Y aunque llovía y llovía y llovía, nunca se hicieron ciegos, seguían viendo y viendo y viendo. A lo mejor entre ustedes hay una de las composiciones, una de las canciones más hermosas compuestas en tu libreta. Y no te das cuenta que hay algo ahí poderoso. Algunos de ustedes es posible que pinten o dibujen mejor que Picasso. Pero tú tienes eso en una libretita ahí. Y lo tienes en una libreta y tú eres el primero que dice: es feo. No sirve. Porque tú eres el que te estás descalificando.
Entonces nosotros, los hijos de Dios, una de las cosas que Satanás ha intentado hacer por muchos años es castrar tu identidad de hijo. Es socavar que te veas completo en el amado. Es dañarte la mente recordándote tu pasado. Es diciéndote los errores que tú has cometido son tan terribles que si la gente lo supiera no tuvieran el estigma que te tienen. Bajarías de categoría si la gente supiera cuán manchado estuvo tu vestido en el pasado. Pero déjame decirte, no podemos vivir en el pasado. Tenemos que vivir en el presente de Dios. Tenemos que vivir en el hoy y en el ahora de Dios. Tenemos que entender que estamos en una asignación de parte de Dios. Tenemos que captar y comprender que lo que pasó ayer sí lo tengo que resolver, sí lo tengo que enfrentar, pero no me puedo quedar en la derrota de ayer. No me puedo quedar pensando en todas mis debilidades del pasado, porque mientras me sigo mirando débil, nunca seré todo lo fuerte que soy. Nunca me podré ver y nunca podré alcanzar todo aquello. Y mientras nosotros también como padre y como esposo seguimos teniendo este mal criterio de nosotros mismos, lo estamos sin darnos cuenta transmitiéndolo a nuestros hijos. ¿Por qué no decirle a nuestros hijos, hijo, te amo, adelante, tú llegarás más lejos que yo? Hijo, tú llegarás más lejos que yo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que le decimos? Pues mi hijo, hasta aquí yo llegué, a ver cómo te va a ti. No llenamos a nuestros hijos de poder, no bendecimos a nuestros hijos con la boca, no exponemos a nuestros hijos a que alcancen aquello para lo cual fueron diseñados. Y no solamente los hijos, muchos de nosotros, a la edad que tú tienes, puedes estudiar, tú todavía puedes leer, tú todavía puedes aspirar a mejorar. Yo soy amigo de mejorarnos. En la empresa donde tú estás, en el lugar donde tú estás trabajando, tú puedes ser mejor cada día. Tú no te puedes quedar con esta comodidad de que ya, mira, ya tengo el pelo blanco, ya di lo que iba a dar. No, yo creo que tú y yo fuimos nacidos para exhibir la gloria de Dios. Nosotros somos la levadura que el mundo necesita. Y cuando la levadura toca, cuando hacemos masa, uno de los procesos cuando se hace la masa es que después que mezclamos todo, cubrimos con un pedazo de papel, cubrimos la masa para que no cree cáscara y la dejamos ahí un tiempo, pero ese tiempo tiene que, en el proceso de la pizza, ese tiempo tiene que ser específico, pero ese tiempo está afectado por el clima. Si está muy frío o si está muy caliente, hay efecto en la masa. Y tenemos que estar pendientes de esto, ¿verdad, Javi? ¿Ah? Entonces, Javi sabe de pizza también. Entonces, entendemos este proceso, captamos este proceso, pero ¿qué pasa? Si de repente se me olvida, esa masa se va a crecer. Y la que yo quería para hacer pizza, ya no la puedo hacer pizza, ya la tengo que usar para pan. ¿Por qué? Porque se leudó toda la masa. Si tú eres levadura, en la oficina donde tú estás, las cosas van a mejorar. Porque tú vas a afectar la masa. Si tú eres estudiante, la universidad donde tú estás va a ser afectada. ¿Por qué? Por ti.
Y esto no es para que te creas como decimos allá en Sinaloa, la Coca-Cola, de que tú eres la Coca-Cola, la última Coca-Cola. No es para que nos creamos la última Coca-Cola, pero es que hay aquí otro elemento. Hay otro elemento. El otro elemento es que a veces ni Coca-Cola nos creemos. Nos creemos colitas champán. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que lo que Dios puso en nosotros es poderoso. Porque Dios lo primero que quiso fue transformarnos a nosotros. Y si Él me transformó a mí, entonces yo soy un transformador. Y ese transformador, ¿qué va a hacer? Transformar al otro. No va a estar pendiente del cambio del otro, va a estar pendiente de su cambio, va a estar pendiente de su transformación. Yo te quiero leer un texto bíblico para finalizar, para ir finalizando. Te voy a leer 2 textos bíblicos para finalizar. Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed sabios de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con nosotros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Se levantó Pedro y predicó. Se levantó Pedro y se convirtió en levadura. Se levantó Pedro y se convirtió en una levadura que hizo ¿qué? Tocó a la masa que lo estaba escuchando. ¿Y qué le anunció? Le hizo un anuncio. Y después de ese anuncio dice que como 3,000 vinieron a los pies de Cristo. ¿Ah? ¿Y ellos qué hacían entonces? Así que recibieron la palabra y fueron bautizados. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina. Una de las cosas importantes de un encuentro con Jesús es la perseverancia. Una de las cosas importantes que debemos de hacer cuando tenemos un encuentro con Cristo es no quedarnos solamente con ese encuentro o con esa experiencia, sino llevar esa experiencia a otros niveles de gloria. Joel. Se me perdió Joel. Joel capítulo 2, versículo 12. Dice: por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no rasgad vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. En el Antiguo Testamento rasgaban sus vestidos, y en el Nuevo Testamento y aún aquí hay un anuncio de no rasgar los vestidos, sino rasgar el corazón. Iglesia, yo te invito en esta mañana a que entendamos cuál es nuestra identidad en Dios. Primero, soy hijo. Y si soy hijo, fui creado, fui diseñado para bendecir a otro. Fui diseñado para olvidarme de mi dolor. Porque una de las cosas que pasa con nosotros es que muchas veces nosotros estamos dolidos por una situación, pero no entendemos lo que dice la Escritura. La misma Escritura dice en Corintios que aquel que ha sido consolado
aprenda a consolar. Entonces muchas veces nosotros estamos sumidos en un dolor. Hermana, ¿por qué la veo tan triste? Oh, es que en el pasado tuve tantos problemas. Oh, pero eso fue en el pasado. ¿Y cuáles fueron tus problemas del pasado? Pues mira, mis problemas del pasado fue que me abandonaron. Oh, fuiste abandonada. Sí. Pues busca a alguien por ahí que está siendo abandonada y ministrale la esperanza de Cristo. Búscate gente. Uno de los mensajes que les prediqué hace tiempo es que Dios te devuelve el pasado. Pero ¿cómo te devuelve el pasado? No para que tú lo repitas, sino que te devuelve con gente que están en el mismo problema que tú superaste. ¿Para qué? Para que tú los puedas ayudar y llevarlo a un destino de victoria. Tú y yo no fuimos creados para derrota, pero tú y yo necesitamos de una vez y por todas entender que fuimos creados para hacer nuestra labor, que hay una asignación. Diga conmigo, hay una nueva asignación de Dios para mi vida, y es que soy levadura. Soy levadura, y cuando soy levadura voy a afectar todo lo que está a mi alrededor. Cuando soy levadura, aquel llegó al trabajo hablando feo, pues ¿qué hace la levadura? Lo toca, lo va a tocar. Y esa levadura, ¿qué le va a hacer? Lo va a afectar. Y ese que habló feo, entonces, ay, el día de hoy no sirve. Mira qué día más feo. ¿Por qué? Porque está lloviendo. No, al contrario. Es un día glorioso, un día maravilloso. Mira, está lloviendo. Gloria a Dios porque está lloviendo. La perspectiva, cómo vemos la vida. ¿Cómo te levantas tú mañana? ¿Pensando en tus batallas o pensando en un Dios victorioso? ¿Cómo me voy a levantar mañana? ¿Pensando en la derrota o pensando en la victoria que Él ganó para mí? ¿Cómo me levantaré mañana? ¿Entendiendo que soy incompleto o mirándome completo en el amado? ¿Cómo me levantaré mañana sintiéndome que mi pecado me separa de Dios y que no tengo remedio? ¿O como un hombre que Dios está buscando sin remedio y sin que tú lo busques, Él te está buscando a ti porque Él te quiere transformar? ¿Cómo me levantaré mañana? Me levantaré mañana mirando la vida de una perspectiva negativa. Me levantaré mañana pensando que no lo podemos hacer, que no lo voy a poder lograr. O me levantaré mañana siendo uno que no está mirando la problemática, sino que está buscando una solución. ¿Cómo me levanto mañana? ¿Qué hago mañana en mi casa? ¿Qué hago mañana con mis hijos? ¿Qué hago mañana con mi esposa? ¿Qué hago mañana con mi esposo? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo toco la gente que me rodea? ¿Qué hago mañana con los padres que van junto conmigo a llevar los niños a la escuela? ¿Cuál va a ser la actitud de nosotros mañana? ¿Sabe cuál debe de ser la actitud de nosotros mañana? Mostrar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se puede mostrar en una sonrisa. La gloria de Dios se puede mostrar en un buenos días. La gloria de Dios se puede mostrar en un abrazo. La gloria de Dios se puede mostrar en una aceptación. Aceptando a la gente como son y dejándole el trabajo a Dios. Yo como pastor al principio recuerdo, me reí la semana pasada cuando un pastor amigo mío me llamó. Me dijo, oye, mira que tengo estos problemas. Apenas él lleva 9 meses pastoreando. Mira que tengo estos problemas con una familia. ¿Y qué tú crees que debo hacer? Y no hay cosa mejor que los años. Yo le dije, mira papá, calmadito. Que ni tú ni yo somos Cristo. Cuando yo le entregué a Dios la gente, mi vida ha sido mejor. Yo estoy para servirte como pastor, pero el agente de transformación a tu vida puedo ser yo, pero Cristo es el que lo va a completar. Entonces, dejémosle el trabajo a Cristo. Démosle trabajo al Espíritu Santo. Dejemos que Él transforme a la gente. Pero ¿qué es la parte de nuestra? Verlos como. Ponte de pie. Vamos a ver la gente como Abraham lo vio. ¿Sabe que cuando Dios le habló a Abraham,
y le dijo, sal de esta tierra y vete. Dios no le dio un plano, Dios no le dio un GPS. Dios no le dijo, mira, aquí vas a llegar. Y en este manual, aquí va todos los errores, todos los problemas que vas a tener, aquí están. Los caminos, lo que vas a hacer, por los sitios donde vas a caminar, no va a haber agua en algunos lugares. No, él no caminó, él no le dijo, él le dijo, sal de la tierra, a una tierra que yo te voy a llevar. Tú no tienes que entenderlo todo, pero tú tienes que ver tu victoria en el futuro. Tenemos que levantarnos en esta mañana y llamar las cosas que no son como si fueran. Tenemos que aprender a empoderar a nuestros hijos con una palabra de bendición, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestra gente que nos rodea, a nuestros amigos. Cada uno de ustedes tiene un amigo imperfecto. Cada uno de ustedes tiene un amigo imperfecto. Y usted también lo es. Pero usted es un imperfecto redimido por el Padre. Amén. ¿Cuántos levantan la mano en esta mañana y dicen, yo soy todo lo que Dios quiere que yo sea? Y vamos a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Vamos a transmitirle a nuestra sociedad, empezando en nuestras casas, un mensaje de gozo, de victoria, de alegría. Como predicaba yo hace poco, la iglesia se olvidó del gozo, la iglesia se olvidó del amor, la iglesia se olvidó de la alegría, la iglesia se olvidó de que nos vemos y nos alegramos de vernos. Pero hay gente que se asusta cuando ve a otro. Ay, hermano, no, gloria a Dios, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estamos juntos, alegrémonos, este es el día que Dios hizo. Pero esta dinámica no la usemos en la iglesia domingo, porque es hermoso los domingos. Qué lindo me miro los domingos. Qué gozoso estoy los domingos. Qué feliz estoy con los hermanos los domingos. Pero ¿quién soy en casa? Cuando me levanto por la mañana y veo a los míos, o antes de acostarme, debo de ir y ver a los míos y amarlos y abrazarlos, porque nosotros no sabemos los años de nuestra vida. Señor, aceptamos el reto. Aceptamos el reto de ser levadura. Aceptamos el reto de afectar, de que sea afectada nuestra cosmovisión, de que pueda entender que la mezcla, que lo que permite que se crea, que se pueda crear una masa grande, es la iglesia. Que somos nosotros en esta tierra los que tú pusiste para que nosotros pudiéramos transmitirle a otro quién tú eres. En esta mañana, haga conmigo esta confesión. En esta mañana, levanta tu mano. En esta mañana, no rasgo mis vestiduras, rasgo mi corazón. Padre, en esta mañana venimos con corazones sencillos, con corazones humillados. Nos humillamos delante de ti y te decimos, Señor, nos rendimos a ti en esta hora. Sin ti no podemos, solo contigo podemos, Señor. Señor, transfórmanos, completa aquello que tú comenzaste en nosotros. Y haznos entender que soy aceptado en el amado. Haznos entender que soy luz en medio de las tinieblas. Y hazme entender que soy la sal para darle sabor a las cosas de esta vida. Ayúdanos, Padre, y ayúdanos a exhibir tu gloria en nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Pueden sentarse.